Bueno, para definirme en mi condición de nacional, de mi inicio como nacionalista, no tengo antecedentes familiares. Yo soy hijo de inmigrantes andaluces, muy humilde, padre chacarero y después por obligación peluquero, y mi madre ama de casa. Somos 8 hermanos, yo era el menor, y ellos tenían que trabajar duramente. Cuando el Banco de Londres se queda con la propiedad después de 3 años de piedras y heladas, mis hermanos ya grandes tuvieron que salir a buscar de qué trabajar, no tenían oficio. Entonces, para que mi hermano, uno de los mayores, fuera carpintero, debió pagar a un carpintero para que le enseñara. No le pagaba nada, como retribución limpiaba la carpintería y aprendió a ser carpintero. Él ha muerto no hace mucho, de 94 años, era un ejemplar maravilloso de persona, inteligente, ingenioso. Y jubilado, se le ocurrió, él tuvo un problema, se quebró una pierna, tuvo que usar un tiempo bastón, y después se condolió de los que usaban bastón. Entonces por la calle veía un viejo, una vieja con bastón, y le decía, ese bastón le queda mal, es más largo, es más bajo, no sé, y se dedicaba a hacer bastones que los regalaba. Entonces esa fue una de las grandes bondades que él tuvo siempre. Mi padre tenía ideas anarquistas, había conocido a Engels en una huelga de campesinos que se hizo en Andalucía. Mi madre era sumamente católica y se vinieron por... Yo les pregunté una vez a los dos por qué se vinieron cuando todos los parientes que habían venido habían hecho la América y ellos no. Ellos seguían siendo muy humildes. Entonces mi madre me contó que había venido una para que mi padre dejara de ser torero. Era matador, como decía. Y para que los hijos pudieran, que no tuviera que despedir a ningún hijo para ir a la guerra. Ella había sufrido las contingencias de la guerra de Cuba, de la guerra de Filipinas, que iban los muchachos, no volvían más o volvían con muchos problemas. Y mi padre decía que se había venido para que los hijos aprendieran a leer y escribir y no tuviera que arrodillarse ante los puñeteros reyes. Mi padre no era creyente, blasfemaba con mucha costumbre, pero como una cosa que no era evidentemente una adversión religiosa, porque a mi madre la respetaba mucho en ese sentido. Viene la guerra española, hay manifestaciones en las calles, había muchos inmigrantes españoles en Mendoza. Mi padre era republicano, mi madre tenía sensibilidad por los reyes, le daba pena lo que habían pasado. Bueno. Entonces, como yo era el menor, iba semanalmente a llevar un paquete de comida o ropa al Club Español, que eran los españoles ricos, que eran falangistas, y al Club de los Cocheros, que era un café donde se juntaban los que manejaban coches a caballo. Ese era el republicano. Hasta una vez me equivoqué de paquete, pues salía con los 2 paquetes juntos. Bueno,
De modo que eran dos maneras de pensar muy distintas. Pero en una de las manifestaciones que vi por la calle, tendría 15 años, vi que venían con banderas argentinas y decían: las Malvinas son argentinas. Era un letrerito que las maestritas criollas antes nos hacían leer y repetir, que decía: las Malvinas son argentinas. Letrero que no he visto en escuelas primarias después con tanta frecuencia. Y entonces comprendí que ese era algo que me pertenecía en parte como argentino y que había que defenderlo. Entonces me metí en la manifestación. Al momento cayó una partida de la Guardia de Seguridad, que iban a caballo, con un fusil a la espalda y un gran sable en la mano para disolver manifestaciones. Gobiernos conservadores que seguían las teorías de los ingleses de llevar de represores a otras colonias a gente que no sea de esa colonia. Entonces, los que reprimían en Sudáfrica, que eran hindúes, se hacían odiar. Entonces se separaban. Como se sentían odiar, cuando tenían que reprimir, lo hacían con ferocidad. En el caso argentino también, cosa que no se ha estudiado muy bien, las fuerzas represoras, que eran por lo general caballería, a Mendoza llevaban de otras provincias lejanas. A esas provincias a lo mejor mandaban de Mendoza, los dividían. Entonces se formaba un grupo, un gueto de extraños a la provincia que eran los represores. En esa represión yo, confundido, no conocía a nadie, me metí solo, recibí un sablazo, un planazo. Yo era muy flaquito, todavía mis viejos amigos me dicen el flaco, y me llevaron preso junto con mucha gente grande. Allí nadie me conocía, comenzamos a hablar, me hice cierta relación, me facilitaron libros, me invitaban a conferencias y fui conociendo así el nacionalismo, en el cual me metí para militar toda la vida.